En este video veremos cómo ya podemos empezar a agregar estilos a nuestra página HTML, pero antes de comenzar les voy a recomendar algunas extensiones que nos va a facilitar al momento de trabajar con CSS. Bueno, entonces las extensiones que nosotros tenemos son 4 las que vamos a utilizar. La primera es extensión Auto Prefixer. Anteriormente, y sigue habiendo el caso, de que hay propiedades CSS que no todos los navegadores lo entienden. Entonces uno tiene que estar agregando manualmente para esos navegadores. Lo que esto va a hacer es que, ni bien pongamos el estilo por defecto, va a poner para los navegadores que no soportan esos estilos. La siguiente extensión se llama Prettier y justamente lo que nos va a permitir es que con darle 2 clics, clic derecho y código de formato, esto lo va a arreglar a nuestro código, ya que la mayor parte del tiempo nosotros estamos escribiendo a la rápida y no nos fijamos la forma de la estructura como está. Entonces esto lo va a estructurar de una forma correcta. Ya luego tenemos otra que se llama IntelliSense for CSS y justamente esto lo que nos va a permitir es que va a leer nuestros archivos CSS y nos va a recomendar algunas propiedades que queramos usar. Ya más adelante vamos a ver qué quiere decir esto. Y por último vamos a usar el CSPick, que justamente cuando tengamos elementos HTML que nosotros queramos saber qué estilos tienen, va a bastar con darle un control clic y nos va a llevar a esos elementos. Entonces ya tengo mi estructura web, tengo uno que se llama index.html y un fondo JPG. Acá tengo la imagen. Y bien, lo primero que nosotros tenemos que hacer es crear nuestro archivo CSS. Entonces vamos a poner index.css y ahora nosotros tenemos que decirle que este HTML va a trabajar con las propiedades que va a tener este CSS. ¿Cómo hacemos eso? Pues bueno, dentro del head tenemos que crear una etiqueta llamada link y vamos a usar un href justamente para decirle dónde se encuentra nuestro archivo CSS. Entonces vamos a poner el nombre con el cual hemos creado. Recuerden que tiene que ser .css al final. Y por último tenemos que decirle el tipo de relación, es decir, esto es una hoja de estilo. Entonces vamos a colocar style sheet y ya con esto podemos empezar a trabajar con el CSS. Entonces lo primero que vamos a ver es cómo nosotros podemos decirle que un elemento HTML tenga ese estilo que nosotros queramos. Tenemos varias opciones, las 3 más utilizadas son las siguientes. Podemos directamente decirle el nombre de la etiqueta. Por ejemplo, yo voy a poner H1, voy a poner una propiedad que por ejemplo se llama color, que es para darle un color a la letra, y le voy a decir blue. Voy a poner punto y coma. Si vengo a mi página podemos ver que ya está con ese color. Otra forma de poder decirle que queremos que esta etiqueta tenga, y es la más utilizada, es con la propiedad class. Acá nosotros le vamos a poner un nombre que lo va a identificar a esto. Esto se lo conoce como classes. Yo por ejemplo le voy a poner título. Ahora para invocar esto en mi CSS yo voy a copiar esto y simplemente aquí coloco un punto y luego el texto que le vendría a pertenecer a esta etiqueta. Y podemos ver que sigue con ese nombre. Yo por ejemplo voy a poner título 1, que es una clase que no existe, y vemos que ya no está con ese estilo. Y otra opción que se utiliza más que todo en la parte de JavaScript, pero también se puede utilizar, es los identificadores. Nosotros ponemos acá un ID, aquí vamos a colocar por ejemplo hola, y bueno, en este caso nosotros ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner la almohadilla, colocamos el hola, y voy a poner un hola 1, para que vean que no tenga el estilo porque no existe ese ID, pero si pongo hola, ya está con ese estilo. Entonces una vez sepamos cómo poder dar estilos a los elementos HTML, vamos a crear una imagen que ocupe toda nuestra página. Entonces para eso yo voy a crear una clase que se va a llamar img y acá le vamos a dar los estilos correspondientes. Lo primero que vamos a hacer es decirle la imagen que queremos agregar. Para eso decimos background image y acá tenemos que colocar una función llamada url y dentro de la ubicación de nuestra imagen. En mi caso se encuentra ahí suelta, que se llama fondo.jpg. Posterior a eso nosotros le tenemos que decir el tamaño, es decir, queremos que tenga, si bien le podemos decir 100%, es más recomendable decir 100 viewports, es decir, que ocupe todo el contenido de la página. Luego de eso nosotros tenemos que utilizar otra propiedad llamada background size, que es justamente para evitar que la página o la imagen se repita, ya que es un problema muy común que se da en el CSS. Entonces con esto la imagen va a cubrir todo lo que tenga que cubrir. Por último tenemos que usar otra propiedad llamada background position, que es justamente para centrarlo. Entonces le decimos centrámelo tanto arriba, abajo y a los costados. Entonces ya si vengo acá podemos ver cómo tenemos esta imagen. Ahora vamos a pasar a la parte de estilos, a lo que sería nuestro texto. Para eso nosotros vamos a crear un H2 que se llame por ejemplo un hola, y bueno, voy a crear también un H4 que diga jaja. Bueno, yo si vengo a mi página podemos ver que acá tenemos el texto y sobre esto es lo que le vamos a dar estilos. Entonces yo me voy a venir acá,
voy a poner un H2 y le vamos a decir qué estilos que queramos. Bueno, nosotros tenemos varios, por ejemplo tenemos el font family, que es justamente para decirle qué tipo de letra queremos que tenga. Acá ya nos da varios por defecto, así que yo le puedo decir por ejemplo que tenga Courier New. Y ahora si vengo, quiero que observen cómo la tipografía ha cambiado. Y justamente ustedes se preguntarán por qué tenemos varias de estas opciones. Lo que hace es que analiza, si es que se encuentra disponible esta fuente, le va a poner, caso contrario esta, y si no, le va a agregar esta. También otra propiedad que nosotros podemos destacar es el font size, que es justamente para darle un tamaño. Yo le voy a dar 60 píxeles, me vengo acá y podemos ver que su tamaño es más grande. También tenemos otra que se llama font style, que es justamente para darle el estilo. Tenemos varias, como por ejemplo la itálica, que si podemos ver se encuentra de esta forma. Otras propiedades que también podemos descartar serían las siguientes. Podemos decirle font weight, que justamente la propiedad más utilizada de este es el bold, ya que lo va a hacer más, llamémoslo así, más negro. En este caso no se puede notar, pero yo si me creo una etiqueta spam, vamos a ver que si pongo acá hola, quiero que observen que está así normal, y a este spam yo le voy a poner la etiqueta bold. Vamos a poner spam, vamos a poner font weight y podemos decirle el grosor. En este caso el bold es el más grande y miren, ahora está más grueso. Quiero que observen qué es lo que va a pasar si yo lo quito. Lo vamos a quitar y aquí carga y ahí está. Pueden ver que justamente sirve para eso esa propiedad. Entonces, bueno, otras propiedades que tenemos es el tipo de color. Acá le podemos poner los colores que queramos, pero no es lo más recomendable trabajar así, sino colocar nosotros un hashtag y aquí colocar el color que nosotros queramos. Esto se llama hexadecimal. Podemos colocar una página llamada colores HTML, entramos a la primera que nos aparezca y justamente acá nosotros podemos seleccionar con el mouse los colores que nosotros queramos. Yo por ejemplo quiero esto, selecciono acá y lo vamos a pegar. Entonces ponemos punto y coma y ya tenemos acá el color. ¿Por qué es la mejor opción trabajar con este tipo de colores? Justamente porque los navegadores no siempre van a tener el color red o el black o el blue, y entonces eso va a traer problemas y va a quedarse con el texto normal, el color normal, y eso es lo que no queremos. Entonces acostúmbrense a trabajar con este. O también tienen la opción del RGB. ¿Cómo funciona esto? Pues ustedes lo único que tienen que hacer es colocar RGB, abren paréntesis y acá colocan los colores que les da, por ejemplo 205, 252 y 30. 205, 252 y 30. Ahora yo si vengo acá podemos ver que va a tener ese color, y justamente esto viene de las siglas red, green y blue. Esto debido a que justamente entre estos tres colores se están mezclando y de ahí sale las tonalidades de color que todos acá podemos ver. Entonces esas son las propiedades más utilizadas en lo que sería color. Y ya luego tenemos por ejemplo text align, que esto es justamente para hacer el tema de las alineaciones. Yo si vengo acá, quiero que vengan que ahora está al centrado. No solo tenemos center, también tenemos right, que sería justamente para que esté al lado derecho. Acá lo tenemos. Entonces es para alinear el texto. Pero esto no siempre va a llegar a ser así, debido a que si yo pongo aquí mi etiqueta spam, abro y cierro y pongo esta alineación, quiero que observen que se mantiene ahí, y esto justamente sucede por el tema del tamaño de las cajas. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces siguiendo con el tema de las propiedades, yo por ejemplo acá puedo poner un text transform y acá yo le puedo decir si quiero que sea mayúscula o minúscula. Por ejemplo le voy a decir lowercase y quiero que observen que acá sigue normal porque está en minúscula, pero yo si le pongo acá lo que es un uppercase, es decir mayúscula, va a empezar a cargar. Aquí está, tenemos el texto en mayúscula. Y bueno, también tenemos otras propiedades, nos quedan unas tres más importantes. Yo aquí voy a poner por ejemplo letter spacing, y es justamente, voy a poner algo exagerado, 50 píxeles, y quiero que observen qué es lo que va a pasar. Miren, el texto se separa, es decir, cada letrita va a tener este espacio que nosotros le estamos pidiendo. Tenemos otra que se llama lineate, le voy a poner por ejemplo 400 píxeles. Ahora les explico esto de píxeles, vamos a ver qué tal. Y miren, está aquí más abajo, entonces justamente es para darle la altura que queremos que tenga de distancia con lo que está arriba de esto. Entonces le voy a poner acá 100 píxeles para que no sea tan notorio. Por último tenemos otra propiedad que no lo voy a agregar directamente acá, sino lo que yo voy a hacer es crear una etiqueta href y acá le voy a poner jajajajaja. Entonces quiero que observen que esta etiqueta me viene justamente, ¿verdad?, con esa línea que viene abajo por defecto. Entonces yo lo quiero quitar. Yo lo que voy a hacer es poner aquí la etiqueta A y le vamos a poner un text decoration none.
justamente con esto ya tendría que eliminar esa línea que tiene abajo. Y perfecto, con eso ya estaríamos viendo lo que sería la parte de tipografía. Ahora bien, para seguir continuando con esto, nosotros tenemos que tomar algo muy en cuenta y para eso yo voy a eliminar todos los estilos. Entonces vamos a, bueno, la parte de imágenes no lo voy a borrar, eso lo vamos a guardar y vamos a tener justamente todo esto. Quiero que acá se acostumbren a utilizar mucho el navegador porque nos va a ser de gran ayuda. Entonces yo me voy a venir a mi elemento HTML, clic derecho, inspeccionar, y quiero que observen que cuando selecciono ese elemento me aparece toda una línea grande en azul. Ahora voy a bajar al H4 y también tengo ese caso, pero si bajo por ejemplo al span, quiero que observen que solo tiene ese contenido. Ahora el href también. Entonces, ¿qué viene a significar este azul? Este azul viene a significar el espacio que ocupa las etiquetas. Hay etiquetas que por defecto ocupan toda una línea y otras etiquetas que solo ocupan el contenido que tiene dentro, como es el span, que solo está ocupando su ola. Si yo por ejemplo acá escribo así, doy un enter, pueden ver que ahora es un poco más grande el espacio que ocupa. ¿Por qué? Porque está adaptándose al contenido que tiene dentro. Lo mismo pasa con el href y otras etiquetas. Ahora, ¿qué es lo interesante en esta parte? Nosotros podemos modificar eso con el CSS. Entonces vamos a poner esto en práctica. Yo lo que voy a hacer es decirle que esta mi etiqueta H, que ocupa todo, ocupe solo el contenido que le corresponde, y mi etiqueta A ocupe toda la línea. Entonces para eso yo lo que voy a hacer es poner un H2 y aquí voy a colocar un display. En este display yo lo que tengo que colocar es la propiedad inline block. Con eso quiero que observen que ahora si yo le doy un clic derecho inspeccionar, ahora mi etiqueta hola solo está ocupando el contenido que debe, mientras que por ejemplo mi H4 sigue ocupando todo eso. Ahora vamos a hacer que la etiqueta A ocupe toda la línea. Entonces yo le voy a dar clic derecho, le voy a poner un display y acá le vamos a colocar un block. Ahora si yo bajo, quiero que observen que acá al darle a inspeccionar, mi jajajaja, que es la etiqueta A, ahora ocupa toda la línea. Y esto es justamente muy importante porque nos va a servir para la parte de maquetación. Normalmente no se utilizan estas etiquetas normales, sino en las que se viene a utilizar son las etiquetas div, que estas ya por defecto ocupan toda una línea, sea el contenido que tengan. Entonces es muy importante conocer esto de las posiciones porque nos va a ayudar a saber qué elementos queremos que ocupen toda una línea y otras que ocupen solo el espacio requerido. Ahora vamos a ver lo que es la parte de posiciones y para eso lo más común es poner nuestros elementos dentro de div porque los div van a ser los que tengan esas propiedades. Entonces yo voy a crearme dos div que justamente contengan estos H4s y vamos a borrar esta parte que teníamos de esta práctica. Entonces lo que aquí yo voy a hacer es justamente decirle class y yo le voy a colocar un nombre. Por ejemplo, este va a tener relative porque pertenece a una propiedad que vamos a utilizar y este otro le voy a llamar absolute. Perfecto. Entonces me voy a crear uno más. Con este le voy a decir div y justamente quiero que tenga una clase que se va a llamar fixed. Perfecto. Entonces yo voy a hacer referencia a cada uno de estos. Relative le voy a dar punto relative y acá le voy a colocar la clase que se va a llamar, el estilo que se llama position y acá le vamos a colocar relative. Quiero que observen que si vengo acá, a primera vista no pasa nada, ¿no? Porque lo que el relative nos va a hacer es que los elementos que estén abajo sigan estando en su lugar, es decir, respeten la posición. Pero si yo pongo un absolute, quiero que observen que ahora el hola es como si ya no tuviera un espacio. Entonces los contenidos de abajo van a estar subiendo a ese espacio que le corresponde. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿para qué me sirve esto de posiciones? Yo la verdad no le veo mucho sentido. Pues bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? Es justamente este position que tiene relative. Yo le puedo poner las propiedades ahora lo que sería top. También le puedo poner las propiedades bottom. También tenemos left y right. Y estas propiedades, ¿a qué vienen a hacer referencia? Vamos a ponerlo acá entre comentarios. Para usar comentarios nosotros ponemos acá slash, asterisco y para cerrar slash y asterisco. Y podemos acá escribir en varias líneas. Entonces top viene a representar arriba. Tenemos la parte de bottom que viene a representar abajo. Aquí es bottom, tenemos abajo. Tenemos left que es izquierda y también tenemos right que es derecha. Ahora esto no solo hay en este tipo de propiedades, sino también tenemos en otras propiedades que nosotros le podemos decir. Por ejemplo, ya vamos a ver más adelante que le podemos decir quiero que tengas un borde
solo en la parte derecha o en la parte izquierda, así que es muy importante a memorizarse estas propiedades. Pero ahorita, como estamos en la parte de posiciones, vamos a ver su funcionalidad. Yo voy a colocar, por ejemplo, un top, voy a colocar acá 300 píxeles. Entonces, si me vengo acá, vamos a observar que lo tenemos acá abajo. Entonces, justamente cuando nosotros trabajamos con la parte de posiciones, estamos manipulando su posición. Entonces, yo aquí, por ejemplo, le voy a colocar una propiedad que se llama right. Le voy a poner 500 píxeles y tal vez 500 sea bastante, le vamos a poner 200, voy a bajar y quiero que observen que acá ha desaparecido. ¿Por qué? Porque esto se está yendo hacia el lado izquierdo. Ustedes dirán, espera, si le estás diciendo right, ¿no se iría al lado derecho? Pues no. Cuando usamos posición relativa, pues justamente va a pasar eso. Si nosotros le decimos top, pues miren, está yendo hacia abajo, como notaron hace rato, ¿no? Si le hemos dicho right, se ha ido hacia la izquierda. Ahora, si yo le digo left, se va a ir hacia la derecha. Y no es realmente que funcione esto así, es decir, le digo left, se está yendo a la derecha, no, sino que estamos haciendo que en la parte de la izquierda, porque en este caso yo le estoy diciendo left, tenga ese espacio de 200 píxeles. Entonces, al decirle igual top, le estoy diciendo que en la parte de arriba tiene ese espacio y así está bajando. Ahora, si nosotros queremos usar la parte de bottom, lo podemos hacer, por supuesto. Acá yo tengo no bottom, sino la parte absoluta. Entonces yo aquí voy a poner esta caja absoluta y yo le voy a colocar position absoluta. Recuerden que ya lo vimos hace unos momentos. Entonces vamos a poner acá esto, vamos a poner posición absoluta. Perfecto. Entonces yo si vengo acá, tenemos que aquí el texto lo está sobrepasando, ¿verdad? Justamente a este de acá. Entonces, ¿cómo nosotros podemos trabajar ya con eso? Bien, lo que yo voy a hacer primeramente es colocarle un top. Le vamos a poner 200 píxeles. Y ahora miren, si yo vengo acá, quiero que observen que pareciera que ha desaparecido, pero en realidad nosotros cuando llegamos a hablar de la parte... Por cierto, este scroll que nos generó acá fue justamente por este left que está ocasionando. Entonces yo, por ejemplo, si borro este left, quiero que observen que va a recargar y ya no hay ese scroll, así que no se preocupen, es justamente por eso. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando con ese texto? Es que justamente cuando hablamos del absolute, esto ya va a ser un poco a la inversa. Es decir, como le estoy diciendo top, estoy haciendo que suba, ya no que baje. Entonces el texto lo tenemos acá. Pueden ver que que está adelante del texto, ¿no? Que está ahí. Yo le voy a decir ahora, por ejemplo, un right y le vamos a decir 300 píxeles. Vamos a observar ahora que el texto tendría, aquí está. Y por último vamos a ver la otra posición que es fixed. Entonces yo esto lo voy a cortar y lo voy a pegar acá en un principio. Entonces lo vamos a tener el texto acá, ¿verdad? Yo lo que voy a hacer es que a esta clase la voy a copiar y la vamos a pegar. Punto fixed. Y justamente acá yo le voy a colocar una propiedad que es justamente para los colores de fondo, que se llama background color. Entonces en esta parte yo le voy a colocar, solo por mala práctica, por rápido, le voy a poner esto de blue. Y acá le voy a colocar posición fixed. Entonces le vamos a colocar y vamos a ver qué es lo que sucede. Tenemos acá la caja. Le podemos hacer más grande si desean, con un width de, por ejemplo, 300 píxeles. Si vengo acá, ahí está la caja. Ahora quiero que observen que yo al momento de bajar, esto me sigue. Y justamente viene a tener dos características. La primera es que es como un position absolute que no va a ocupar. Los otros elementos de abajo no van a respetar su posición, es decir, se van a subir. Y la segunda característica es de que cuando yo vaya bajando siempre voy a visualizar este elemento. Entonces es otra característica muy importante a tener en cuenta. Y ahora que aprovechando que estamos viendo bastante los píxeles, es importante hablar de esto, ya que esto se llama unidades relativas. Esto de las unidades relativas viene a representar lo que sería cuando nosotros trabajamos con propiedades como lo son la altura, el ancho, esto justamente de las direcciones. Utilizamos esto, también podemos usar los viewport, que no les recomiendo mucho, sino más que cuando van a utilizar este tipo de propiedades, ¿no? Para el caso de hacer la imagen así grande. Y también se tiene otras, pero yo las que llego a utilizar más vendría a ser este de px. Y por último tenemos el de porcentaje. Yo, por ejemplo, a mi caja relativa voy a borrar lo que tenemos. Entonces me voy a venir acá, o más bien lo vamos a mantener, pero ya no vamos a utilizar píxeles. Vamos a utilizar, por ejemplo, 20%. Y quiero que observen que si me vengo acá,
pues justamente esta etiqueta que es la relative, que me dice hola, está ahí. Yo le voy a poner a ver un 60, no 260, un 60%, y quiero que observen que ahora mi etiqueta está acá, y eso justamente porque le estamos diciendo en el top, ¿verdad? A ver, yo en el left le voy a decir 90%, y miren, mi hola ya está acá. Entonces justamente cuando nosotros trabajamos con este porcentaje tiene la ventaja de que nosotros podemos calcular más o menos dónde queremos que esté. ¿Por qué? Porque esto va a trabajar entre el 0 al 100. Obviamente puede tener un valor más alto, sí, pero no es lo recomendable. Entonces cuando estamos usando estos valores, por ejemplo acá 90%, intuimos que va a estar casi al final, en esta última parte. Si yo le digo un 99%, por lógica, miren, va a estar ya en esta parte casi al final. Y ustedes dirán, pero mira, ¿qué está pasando el contenido? ¿Qué está pasando? No es que esté pasando el contenido, sino que la caja está ahí donde nosotros queremos, y desde esa posición para adelante va a comenzar a tomar en cuenta. Entonces justamente esto de las posiciones, estos lo van a trabajar más que todo en lo que son responsive web design, que lo vamos a ver en unos minutos. Y bueno, antes de continuar vamos a ver el uso que podemos dar a las extensiones que hemos instalado. Recuerdan que una de esas les comenté que era para ir al CSS, a sus propiedades, sin necesidad de buscarlo, porque ahorita hay pocos estilos, pero ¿qué va a pasar cuando tengamos un montón? Nos va a costar encontrar. Entonces la opción es, por ejemplo, quiero ver los estilos que tiene el Fixed. Le doy control, clic izquierdo, y acá está, me lleva justamente a sus propiedades. Quiero ver los que tiene el Relative, control clic, y aquí está, me selecciona. Voy a seleccionar el que dice imagen, control clic, y acá tenemos, perfecto. Entonces esa era una justamente de las extensiones. La otra es para dar formato a todo esto. Yo por ejemplo, miren, voy a crear esto acá, voy a poner así, lo vamos a poner así todo desordenado. Entonces yo le voy a dar clic derecho, formato de documento, y me lo está arreglando todo. Es justamente para que sea entendible ante el ojo de los programadores. Y la otra que tenemos para destacar es justamente la que, si yo por ejemplo acá creo una clase que se llame .xd, y acá, a ver, vamos a poner, digamos, color, a ver, está dando problemas, color red, solo de ejemplo. ¿Cómo yo puedo decirle acá que me haga referencia, no? Yo lo que puedo hacer es justamente acá nos va a aparecer un rayito, le voy a dar un clic, y perfecto. Yo si me vengo acá a mi clase, voy a poner, a ver, xd, y está cargando. A ver, vamos a volver a poner xd, y ahí me aparece la opción. Entonces a ver, vamos a crear otra clase un poco más larga, así, así, un nombre que nos olvidemos a la rápida. Vamos a poner color, ya también de este color, y en un principio tenemos que darle acá otra vez al rayito para limpiar el caché. Ahora sí, una vez ya me dice acá, se limpió el caché CSS, entonces ya ahí está listo para trabajar. Entonces yo voy a poner H, y miren, acá ya me aparece justamente ese nombre. Bueno, entonces lo que voy a hacer va a ser limpiar esto de acá, estas últimas pruebas que estuve haciendo. Vamos a borrar también esta clase, no lo veo muy útil, y vamos a venir justamente acá. Y bueno, tenemos este problema de acá, que ahí está, me faltó recargar. Entonces ya tenemos justamente esto. Lo que vendría a ser estas propiedades yo las voy a borrar porque ya hemos visto justamente para qué sirven. Este de acá es relative también, y bueno, esto lo vamos a tener acá muy bien. Entonces ahora la parte que vamos a ver es justamente lo que vendría a ser la visualización. Esto de visualización viene a representar cuando queremos que un elemento se oculte. Entonces esta mi clase relative podemos observar que justamente está en esta parte, ¿verdad? Yo quiero que observen que yo le voy a poner una clase que se va a llamar display, y acá le vamos a colocar none. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ya no está, ha desaparecido. Entonces esa es una de las propiedades que podemos usar cuando queremos que las cajas se oculten, o lo más recomendable es poner estas propiedades a las cajas, que son los divs. Entonces no solo tenemos none para esconder, también tenemos el hidden, vamos a poner acá, pero no es display. Nosotros tenemos que colocar acá la visualización. Voy a poner visibilidad, que está hidden. Entonces yo si me vengo acá, quiero que observen que igual se ha ocultado, pero hay una diferencia. El jajaja no está acá arriba. Es algo parecido a lo que es position relative y absolute, ya que cuando usamos el display node, literal desaparece del mapa. El elemento HTML lo toma como si nunca hubiera existido. Entonces, como no existe, todo sigue en su curso. Mientras que con este visibility hidden,
le estamos diciendo que sí existe, pero que está oculto. Entonces los elementos que están abajo van a respetar esa posición. Ahora, tenemos otra propiedad también que no es tan utilizada, pero es bueno que lo sepan, que se llama overflow hidden. Entonces, si yo vengo acá, quiero que observen que no hay una diferencia, ¿no? Pero yo lo que voy a hacer es que a esta etiqueta le voy a poner lorem 30, no, mejor lorem 200. Y yo lo que voy a hacer a esto lo voy a eliminar por un momento, y acá tengo un montón de texto, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a decirle este relative que va a tener un ancho sí o sí de lo que vendría a ser, por ejemplo, 200 píxeles. No quiero que sea más de eso. Entonces miren, acá está ocupando eso, y para diferenciarlo le vamos a poner un color de fondo, un background color. Le vamos a poner acá FFF, no, mejor 000, y le vamos a poner el color de las letras que sea de tipo blanco. Entonces le vamos a poner FFF, y bien, para hacer el notorio. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean? Le estoy diciendo que tengo un ancho por defecto, ¿no? Yo también le puedo decir que tengo una altura de 100 píxeles, y miren, mi caja está ocupando esto, y el texto continúa. Miren, aquí está continuando el texto. Obviamente no se nota porque está en blanco, pero lo vamos a hacer notar ahorita. Yo esto le voy a decir un red, y esto le voy a decir que sea de tipo negro. Entonces miren, va a actualizar, y aquí está. Este es el tamaño de mi caja, y el texto acá sigue. Entonces nosotros lo que podemos hacer es utilizar esa propiedad que les comentaba del overflow. Le voy a poner overflow acá hidden, y lo que va a hacer es que el texto que sobra de la caja va a desaparecer, ya no lo toma en cuenta. Pero ahora esto no siempre es bueno, ¿no? Porque este texto puede que sea importante, así que no podemos usar el hidden, pero podemos usar un auto, que esto lo que hace es que le va a agregar un scroll. Pueden observar que aquí lo tenemos, que justamente es para que nosotros podamos seguir continuando con ese texto y no lo perdamos. Bueno, entonces ahora le vamos a dar estilos a nuestras cajas. Yo voy a elegir esta que tiene el jaja, pertenece al absolute. Entonces, para decirle que nuestra caja tenga una sombra, nosotros usamos el box shadow y le pasamos varios parámetros. Ahorita vamos a ver para qué sirve cada uno, pero este que yo estoy colocando es el más utilizado, debido a que le da un efecto de sombra bastante elegante, llamémoslo así, para la parte que es visual ante el ojo de la persona. Entonces miren, pueden ver que acá tenemos un efecto decente de sombra, no es exagerado, así que es el más utilizado. Este es el que les recomiendo que se memoricen. Pero ahora bien, vamos a ver para qué sirve cada uno. Yo por el momento este lo voy a dejar como un píxel. Y bueno, quiero que observen que ya ha modificado, ¿verdad? Entonces este de acá justamente viene para modificar lo que es la sombra como tal. Este de acá modifica lo que es el eje X, este de acá el eje Y, y este por último el color. Ustedes dirán que es el RGBA, pues bueno, es casi lo mismo que el RGB, con la diferencia que en el A le agregamos un parámetro más que vendría a ser la opacidad. La opacidad es entre 0 y 1. Si yo por ejemplo coloco acá un 1, van a ver que ni se va a notar la opacidad, entonces ahí está, casi nula. Mientras que si le pongo un 9, el color negro va a ser más intenso. Entonces es justamente eso, la opacidad hace que el color esté medio que visible, medio que no, dependiendo del efecto que le pongamos. Entonces yo acá voy a poner un 45, y quiero que vean que la sombra ha bajado. Como les decía, este de acá trabaja en el eje Y, lo que está haciendo que la sombra se mueva. Entonces yo aquí, si le pongo a este de acá un 45 píxeles igual, van a observar que la sombra está más a la derecha. Entonces estos valores de acá se usan para modificar. Como les decía, no es recomendable que modifiquen, sino que lo mantengan en los parámetros de hace rato, que era 0 píxeles, este de acá 5, y este último 100 píxeles. Ahora si vengo, pues bueno, estaría más decente. Entonces no solo tenemos esa propiedad, sino también nosotros tenemos para la parte de los textos. Yo aquí me voy a crear una etiqueta spam, le vamos a poner hola a todos. Y bien, a esta etiqueta spam yo le voy a colocar unas propiedades, le vamos a decir spam, y ya no va a ser box shadow, vamos a poner acá text shadow. Dentro de este nosotros tenemos los mismos parámetros que arriba, se pueden modificar igual, no hay problema, pero el que se usa más por defecto, aunque igual queda muy fuerte, lo van a ver ahora, es justamente este de acá. Ahí lo pueden ver. Entonces obviamente todo esto se puede modificar, no necesariamente tiene que ser esto, sino un RGBA, o esto ponerlo en un píxel para que no esté tan fuerte. Vamos a ver, ahí lo tenemos. Y bueno, ir modificando esto, recuerden esto del eje X o del eje Y, de acuerdo a lo que nosotros queramos.
Ahora vamos a ver la parte de lo que sería los bordes. Para eso me voy a crear aquí, ya tengo un div. Vamos a poner un h3 y vamos a poner cualquier palabra, ABC. Vamos a poner aquí la clase bordes y bueno, acá yo voy a poner este nombre que hemos creado. Vamos a copiarlo y aquí lo vamos a pegar. Aquí vamos a poner un puntito que es justamente para referenciarlo y acá abrimos llaves. Entonces, ¿qué tipo de bordes tenemos? El más utilizado es el normal, que es border. Acá 7 píxeles, le estamos diciendo el grosor. Acá el tipo de borde, el más utilizado es sólido, como les digo. Y acá vamos a poner el color del border, que sería 000. Entonces miren, acá lo tenemos. Yo si quiero que no sea tan grueso le puedo poner un píxel y vamos a notar que ahí está, el borde ya casi ni se nota. Entonces acá no solo tenemos solid, tenemos por ejemplo lo que sería a ver, hash. Y no, esta no es una propiedad. Para saber nosotros los estilos de borders que tenemos, yo puedo poner border style y miren, aquí me aparecen todos los estilos que hay. Por ejemplo, este es el que yo quería poner, el dashed. Entonces vamos a copiarlo, lo vamos a pegar acá y lo voy a eliminar este de acá. Y vamos a ver que ahí está, genera tipo puntitos. Entonces, como les menciono, ustedes pueden usar esa propiedad para definir qué bordes pueden utilizar, pero el más utilizado y el que se ve mejor siempre va a ser el solid, porque tiene un efecto más elegante. Pero nosotros no solo tenemos este tipo de borders, también tenemos lo que serían los borders radius, y justamente aquí trabaja con lo que es posiciones, ¿verdad? Arriba, derecha, abajo, izquierda. Entonces yo les digo que el que queda mejor visualmente es el de 10 píxeles. Si yo bajo, no se va a notar porque le tenemos que poner un color de fondo a la caja. A ver, un background color, le vamos a poner este negro y miren, ahí tenemos los bordes. Entonces podemos modificar, por ejemplo, yo a este le voy a poner 0 píxeles y van a ver que cuando actualice, acá lo tenemos. Este de acá arriba de la parte derecha no está cambiando. A ver, lo vamos a modificar este de acá igual y vamos a ver qué es lo que sucede. Acá lo tenemos, el que se está manteniendo es este de aquí abajo. Entonces así ustedes pueden ir jugando, pero pueden ver que queda feo, la verdad. Lo mejor es mantenerlos todos del mismo tamaño de borde. Y por último, si bien es la misma propiedad, le podemos decir que es lógica. En el border radius ponerle un 100% y con esto le estamos diciendo que son redondo. Entonces miren, esto ahorita se ve así todo distorsionado porque tiene el ancho enorme, ¿verdad? Entonces le vamos a poner un width de 200 píxeles y a la vez un height de 200 píxeles. Vamos a ver ahora qué sucede. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿esto por qué funciona así? Porque es por lógica, ¿no? ¿Cómo va a ser un redondo si no tiene la misma altura y misma anchura? Entonces ya con eso estamos logrando ese redondo perfecto. Si en height le pongo 400, esto ya se va a distorsionar, lo pueden ver. Y bueno, queda como otra figura tipo un huevo. Pueden ir jugando si es que desean hacer algún estilo loco por ahí. Ahora, otra cosa que me gustaría ver es la parte de fuentes. Si se acuerdan, anteriormente nosotros hemos agregado lo que eran las fuentes a nuestros elementos, ¿verdad? Algo que me gustaría mencionarles es que existen unas propiedades que, por ejemplo, puede ser este selector que vendría a decirle que todo tenga ciertas características. Aún no lo vamos a utilizar, ya lo vamos a utilizar en unos minutos. El que quiero que ahorita usemos es el body, es decir, todo lo que tenga nuestro cuerpo tenga esta propiedad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer acá? Pues que venga a tener una fuente. Entonces ustedes se les va a dar el caso que quieran descargar las fuentes, donde es más común es en Google Fonts. Van a entrar acá y ustedes de acá pueden buscar la fuente que mejor les parezca. Por ejemplo, a mí me gusta esta y ustedes acá pueden ver que tienen un ejemplo. Aquí pueden poner, por ejemplo, hola, y ahí les aparecería cómo ustedes tendrían ese estilo. Entonces yo le voy a dar a descargar y miren, acá me está descargando. Me voy a venir a la parte de descargas, voy a cortar esto y me voy a venir donde está mi proyecto, que es en disco C, programación, YouTube, y aquí está CSS en un video. Lo voy a pegar, lo vamos a extraer y quiero que observen que tenemos acá dos archivos. Este de acá no nos va a servir, yo lo voy a eliminar. Entonces yo me voy a venir acá y fuera de mi body voy a usar acá el hashtag, no es el hashtag, es el arroba, y vamos a poner font face. Y miren, acá ya nos dice cómo queremos qué nombre que tenga. Aquí le ponemos el nombre que nosotros queramos. Yo por ejemplo le voy a decir texto para título. No es texto, ¿verdad? Se llama fuente.
fuente para título. Y aquí nosotros le decimos la dirección. Lo más recomendable es crearse una carpeta que se llame fuentes y ahí colocar la ruta, ¿verdad? En este caso yo no lo voy a hacer así, lo voy a dejar por el momento ahí. Y lo que tendría que hacer es colocar justamente esa ruta. Entonces vamos a poner aquí inspiration, aquí está. Entonces ahora yo tengo que invocar eso. Pensaba ponerlo en el body, pero yo mejor voy a pegarlo en un título que voy a crear acá, un H1, hola. Observen que tenemos acá mi título, ¿verdad? El hola, no es este, a ver. Sí, quiero saber por qué si me vengo acá. Ah, ya. No se está viendo mi imagen, ¿no? Porque justamente estaba chocando con esa propiedad incompleta, entonces acá lo tenemos. Yo lo que voy a hacer acá es ponerle ese estilo. Le voy a poner aquí que la propiedad H tenga font family, que es justamente la fuente. Entonces aquí nosotros le tenemos que poner el nombre que nosotros hemos definido acá. Ahora aquí yo estoy cometiendo un error que no es recomendable. Nunca pongan espacios. Yo lo voy a poner entonces con camel case, que es decir, mayúsculas cuando hay un espacio. Aquí está, fuente para título. Voy a copiar, lo voy a pegar. Y si me vengo acá, aquí está, ya tiene este efecto. Ahora si quisiera que todos mis elementos tengan, pues puedo cambiar el H1 por un body y le estaría diciendo que todo lo que es texto tenga, aquí está. Y bueno, ya finalizando, lo que voy a hacer es eliminar todo lo que tenemos aquí, porque esta parte se podría decir que ya es la parte más importante de justamente de esto, ¿no? Porque es la parte de la maquetación. Entonces hay varias formas de maquetar. La más antigua es lo que es Float, una de las más modernas es Flexbox y las más recientes sería Grid. La verdad a mí me gusta bastante Grid porque, por ejemplo, frameworks como lo sería Bootstrap, Tailwind trabajan con eso. Trabajan con Flexbox, sí, pero es más utilizado ese sistema de grillas. Entonces, perfecto, para trabajar con esos nosotros tenemos que tener un div, el cual va a ser un contenedor padre. Yo le voy a decir, por ejemplo, este que es el padre. Y ya dentro de este nosotros podemos maquetar como nosotros queramos. Yo, por ejemplo, aquí voy a tener un div que, digamos, va a ser el navbar. Los que ya conocen HTML conocen la estructura, a lo que me refiero con navbar, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí un navbar. Le voy a decir que acá en este otro div tenga, digamos, un hola. En este otro div quiero que, por ejemplo, diga hola 2. Y ya le podemos poner, a ver, acá otro div que sea, por ejemplo, el footer. Entonces acá yo lo que tengo que hacer, esto obviamente es un ejemplo, ¿no? Ejemplos de texto. Si yo me vengo aquí, quiero que observen que está así, pero ¿qué pasa si yo quiero maquetar todo esto? Es decir, que el navbar me ocupe todo ese campo y bueno, hacer justamente esa parte de modificaciones. Para eso yo a cada uno le voy a poner una clase que me va a ayudar a diferenciarlo, porque vamos a poner un color que voy a poner 1, 2, 3, 4. Entonces acá vamos a poner, recuerden, ¿no?, que para ingresar esos primero tenemos que entrar al contenedor padre y ya luego le decimos de 1. Quiero que, por ejemplo, tenga un background y vamos a poner, no me está reconociendo, y esto es justamente porque acá me falta un punto. Ahí está. Vamos a poner background color. Y acá me está dando error porque le voy a poner un B, un C y un D. Ahora sí, con esto ya va a estar A1, perfecto. Background color le vamos a poner red y voy a ir copiando todo esto y vamos a pegarlo para cada uno. Tenemos hasta D4, entonces vamos a poner aquí un B2, C3, D4. Ya con eso tendría que estar. Entonces le vamos a poner un color a cada uno. Aquí es red, acá que sea yellow, blue o black, bueno, se me puso de por defecto, y blue. Entonces yo si me vengo acá tenemos estos colores, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos maquetarlo? Pues perfecto, lo podemos hacer en el contenedor padre. Yo le voy a decir acá un punto padre y esto, aparte de la comilla, lo vamos a borrar. Entonces acá, para ya ir trabajando con grid, tenemos que decirle primeramente que va a ser de tipo grid. Luego de eso le tenemos que decir el espacio que queremos que haya entre columnas, porque ahorita vamos a trabajar con columnas. Yo le voy a poner 10 píxeles, por ejemplo. Vamos a tener 10 píxeles y luego le tenemos que decir grid template columns, es decir, cuántas columnas queremos tener. Pueden ver que ya de por sí aquí hay un espacio, es justamente lo que está haciendo el gap. Entonces acá en grid columns yo le voy a decir, por ejemplo, un FR, un FR y un FR.
Entonces miren, si vengo acá, ¿qué es lo que está haciendo? Me lo está poniendo en 3 columnas. Ustedes pueden manejar acá por ejemplo 200 píxeles y quiero que observen, ahí está. Aquí ustedes están manejando el tamaño. Yo les recomiendo usar un FR, es el más utilizado la verdad. Entonces aquí ustedes van a tener justamente el tamaño. Ahora, ¿qué pasaría si yo por ejemplo tengo 10 columnas que van a tener este mismo tamaño, ¿no? Porque ahora no siempre se va a dar el caso, puede ser que a veces el del medio quiero que solo ocupe 200 píxeles y no todo, entonces lo voy a tener así. Pero en el caso de que yo tenga así varios FRs, yo lo puedo disminuir toda esta parte con un repeat y un acá ponemos 3, es decir, las veces que queremos que se repita, y acá el tamaño. Entonces si me vengo acá, miren, ahí tenemos justamente los cuadritos. Perfecto, entonces no solo también tenemos esa parte, miren, yo voy a copiar todo esto y lo vamos a pegar acá abajo y vamos a seguir teniendo así. Yo lo puedo también modificar lo que es la parte de las filas, aunque no es muy utilizado las filas, la verdad. Yo les digo que ustedes van a trabajar bastante con lo que es columnas, pero también podemos ver con lo que es row. Entonces yo de por sí ya le puedo decir, digamos, repeat la cantidad de filas que tengo, no tengo 4, entonces le voy a poner 4,100 píxeles. Ahora me voy a venir acá, ahí está, están más grandes, justamente el tamaño de los contenedores, lo estamos agrandando. Ahora, ¿qué pasaría si yo pongo solo 1? Pues miren, le estoy diciendo que solamente la primera fila quiero que tenga este tamaño. Los demás, pues bueno, que sigan así tal cual. Entonces el Grid Template Rows no es algo que ustedes van a utilizar mucho, debido a que están modificando el tamaño a su antojo, y no siempre es lo mejor, ¿no? Porque es que se modifique el tamaño del contenido, sería lo recomendable. Entonces quiero que vean algo. Yo de un FM le voy a poner 200 píxeles y ahora solo va a ocupar esto. Algo que me olvidé mencionarles es que cuando usamos un FR, estamos diciendo que bueno, se divide entre todos estos y al final ocupen todo el campo de la página. Ahora bien, esto no solamente queda acá, también nosotros podemos hacer la parte de alineación. Yo por ejemplo voy a eliminar esto de columnas y miren, tenemos justamente todo esto, ¿no? Entonces lo que nosotros podemos hacer en esta parte es hacer que se centren. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Yo por ejemplo, pueden observar, ¿no?, que mi navbar aquí está en este texto. Entonces yo lo que voy a hacer es que este navbar lo voy a poner dentro de otro div, y aquí voy a poner una etiqueta no p sino un span. Vamos a poner una etiqueta, a ver, span, y vamos a poner un hola. Van a ver que no hay diferencia, ahí está, sigue habiendo ahí el hola. Entonces yo quisiera centrar este div. ¿Cómo podemos hacer que este div se centre? Recuerden que todo está dentro de este A1. Entonces yo lo que le voy a decir acá, voy a copiar este padre acá, este A1, y a este padre yo le puedo decir display grid, y no solo grid, yo le puedo decir acá justify items, y acá le vamos a poner center. Y quiero que observen qué es lo que está pasando, estamos centrando ese div. Ahora miren, yo le voy a poner acá un height de 400 píxeles, y ahorita está enorme esta caja. ¿Por qué estoy haciendo esto? Justamente para que vean, esa de A1 la puedo borrar, sí, la borraré. Entonces estoy haciendo esto para mostrarles otra propiedad que se llama align self. Tenemos center, entonces van a ver que esto recargue y no me está funcionando, justamente porque acá no es align self, acá es align items. Tenemos align items y va a empezar a cargar, y aquí está, la caja está centrada. Tal vez no se note bien, así que lo que yo voy a hacer es decirle que dentro del padre, dentro del A1, el div que está ahí, quiero que tenga un background de este color, y ahí lo vamos a notar bien. Miren, ahí está, estamos centrando esa caja. Entonces yo si llego a poner otra caja acá, esta se va a acomodar para seguir ahí centradas, obviamente están alineadas. Entonces eso es algo que pueden hacer ustedes para trabajar con el tema de la alineación, pero en este caso yo estoy alineando las dos. ¿Qué pasaría si solo quisiera alinear una, no? Entonces yo lo que tengo que hacer es solo dejar el display grid, y bueno, por defecto me va a quedar todo esto, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es que acá les vamos a poner un width por defecto de 100 píxeles.
Miren, va a venir acá, acá lo tenemos, no solo el width, también el height de 100 píxeles, hay que no ocupe mucho. Entonces yo quisiera centrar estas cajas, le voy a poner este div grass div 1 y este otro le vamos a poner div 2. Entonces vamos a ingresar estos elementos de acá, yo le voy a poner aquí div 1 y como yo puedo estilizar justamente esta parte, ¿no? ¿Cómo puedo centrar solo este elemento? Bueno, para eso existe el Justify Self Center. Y vamos a recargar. Y esto no me está dando porque acá le tengo que poner punto div 1 y aquí lo tenemos. Está centrado. Ahora, ¿qué pasaría si le pongo, por ejemplo, el Align? A ver, Align Self Center. Vamos a ver, aquí también lo tenemos centrado. Obviamente no se está centrando al 100% porque aquí hay dos cajas, es decir, se está distribuyendo. Pero nosotros ya estamos logrando con esta propiedad de self, haciendo que ocupe lo que quiera. Ahora no solo tenemos center, también tenemos otras propiedades como lo son el right y el left. Entonces yo acá en div 2 le voy a poner que esté en la derecha y ahí lo tenemos. Ahora, por ejemplo, justamente esto nos va a servir para trabajar con los contenedores hijos, que es otra propiedad muy importante. Pero yo la verdad aquí hice mucha cosa. Yo voy a eliminar todo esto, no me interesa ahora. Voy a eliminar todo esto. Y de esto también vamos a ver qué nos queda. Y vamos a eliminar estos últimos que hemos creado. No lo vamos a utilizar más porque quiero que veamos ahora seguir con la parte de maquetación responsiva. Entonces tenemos acá el hey, padre A1. Creo que con eso ya tendría que estar. A ver, voy a eliminar esto más y vamos a ver qué tal. Perfecto. Entonces vamos a seguir con la parte de la maquetación. Yo aquí le voy a decir grid template columns y le voy a decir que me ocupe, por ejemplo, un repeat 3 de 300 píxeles. Entonces solo está haciendo 3 columnas con cada una 300 píxeles. Le vamos a decir mejor acá 500. Vamos a cargar y ahí está un poco grande, ¿no? Y para eso usamos el FR, no es tampoco en mi intención, 400 píxeles ya. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy inspeccionar y le doy clic a este botoncito de celular? Esto nos va a servir para trabajar con lo que es Responsive Web Design, es decir, verificar si nuestra página es compatible en tablets, laptops o en cualquier pantalla. Miren, yo voy a arrastrar esto y quiero que observen que esas cajas no se ocultan, sino que las está tapando. Entonces, si uno entra desde el celular, acá pueden observar, yo le digo, por ejemplo, ya que se vea cómo se ve en un iPhone 12. Entonces la persona vería así, no vería mis otras cajas. Entonces eso justamente nosotros ya tenemos que empezar a trabajar con la parte que se llama media queries. ¿Cómo nosotros usamos esa parte? Pues bueno, al final de nuestro código es lo más recomendable. Ponemos el @media y aquí nos aparece screen. Luego de acá del screen le vamos a poner and y aquí vamos a abrir y cerrar paréntesis. Vamos a poner max width o también tienen min width. Yo estoy la verdad más acostumbrado a utilizar este. Y aquí al ladito vamos a poner puntos y por el momento voy a poner ese número. Eso vendría a representar los píxeles. Pueden ver acá tenemos los píxeles, entonces yo voy a bajar esto. En ese punto es donde ya empieza a taparse, ¿no? Entonces yo calculando, por ahí es donde ya se tapa. Entonces yo voy a copiar esto y le voy a decir acá que cuando mi pantalla tenga esta cantidad de píxeles que quiero, el padre, ¿no? Es lo que quiero modificar. Le voy a decir que la parte de columnas ya no sea de 3, que sea de 2. Entonces miren, ven, al actualizar ya se está poniendo de 2. O también no necesariamente eso, sino decirle que sea de 350. Lo voy a poner acá. Y miren, entonces se está adaptando, ¿no? Aquí está, antes era más grande, acá se va adaptando y aquí tenemos que seguir modificando. Entonces yo voy a volver a copiar este código de acá y ya no va a ser 1200, va a ser 1091. Entonces vamos a poner acá 1091 y le voy a decir que acá ya no sea 3, sino que sea 2. Entonces vamos a ver acá que un poco al bajar, ahí está, se está afectando toda esta parte de la caja. Ahora la verdad no me gusta que esté así, entonces yo lo puedo centrar, yo le puedo decir Justify Content Center. Y miren, aquí ya está centrado, perfecto. Entonces yo puedo seguir con esto configurándolo, lo vamos a seguir poniendo acá. Y en esta parte quiero que observen que
se sigue no modificando. Entonces podemos seguir haciendo el proceso. Yo la verdad, para hacerlo rápido, lo que voy a hacer acá es ponerle un FR. Recuerden que aquí hace que ocupe todo el campo, entonces se va a ir adaptando. Yo voy a ir bajando y miren, se está adaptando el contenido. Entonces ustedes pueden utilizar siempre un FR, pero ya cuando vean que el texto se está haciendo muy pequeño o ya no se nota, tienen que ir modificando. Entonces así, por ejemplo, se ve en una computadora, así se vería ya en una laptop, así en una tablet, y así iría bien un celular. Acá pueden hacer pruebas, por ejemplo, a ver, en un Galaxy S20 se vería así, y justamente ustedes van a ir así maquetando su página web. Y bueno, ya por último quiero que veamos lo que serían los márgenes y relleno, que es padding, que es justamente otra propiedad muy utilizada, aprovechando que tenemos las cajas. Entonces yo me voy a venir, por ejemplo, al B2, y quiero que observen que a ver, vamos a venirnos acá. Lo mejor va a ser, la verdad, que sí, que borre todo esto y que borre todo esto, ¿no? Entonces aquí voy a crear un div, que va a tener una etiqueta P, por ejemplo. Le vamos a poner un hola y ya. Yo le voy a decir acá que el div le vamos a poner primeramente un background color, ya un red, un blue, para que se note. Acá lo tenemos, el color no se nota, así que le voy a decir color white. Entonces ya lo tenemos. Ahora, ¿cómo usamos esto de margin y padding? El margin viene a representar el margen exterior, es decir, lo que viene a representar a la parte de afuera, mientras que el padding hace la parte de adentro. Y yo lo que voy a hacer acá, solo de prueba, también agregarle un height de 300 píxeles, y ya vamos a comenzar con lo que es padding y margin. Ustedes pueden agregar esas propiedades a cajas, texto, títulos, a lo que ustedes quieran, y yo en este caso lo voy a usar como párrafo. Vamos a comenzar con el padding, y quiero que observen que acá tenemos las propiedades left, top, bottom, que les comentaba anteriormente, ¿no? Entonces aquí igual se puede utilizar. Primero vamos a utilizar un padding y voy a poner 30 píxeles. Y quiero que observen que, miren, mi texto pareciera que está moviéndose, ¿no? Igual que lo veíamos en posiciones, pero no está así. Lo que está pasando es que nosotros estamos haciendo que por dentro ese relleno ocupe. Miren, yo le voy a dar clic derecho a inspeccionar, y aquí lo tenemos. Si yo deshabilito este padding, pueden ver cómo vuelve a su lugar, ¿no? Pero lo habilito y acá lo tenemos. Está haciendo que la parte de adentro, entre muchas comillas, como que ocupe espacio. Entonces le está haciendo, rellenando. Ahora yo solo le puedo decir que esté en una parte, ¿no? Le puedo decir, por ejemplo, padding top, y miren, solo en la parte de arriba va a estar. Le puedo decir padding bottom, le vamos a decir, no, padding bottom no, sino le vamos a decir left, y le vamos a decir acá 20 píxeles. Entonces miren, se están posicionando. Ahora la verdad, esto tendríamos que hacer bottom, right, y sería todo un martirio, ¿no? Entonces nosotros podemos hacerlo de forma que ponemos padding, y si ponemos, digamos, 20 píxeles, pues va a ser para todo lado. Hay otra forma que podemos poner, por ejemplo, 30 píxeles y 20 píxeles, y acá le estamos diciendo arriba y abajo tenme 30 píxeles, y a los costados tenme 20 píxeles. Entonces yo, si borro y vengo acá, quiero que observen que sigue igual, porque le estoy diciendo en el eje X 30 píxeles, eje Y 20 píxeles. Ahora podemos ser más específicos. Le puedo decir arriba 30 píxeles, abajo 20 píxeles. No, perdón, acá es arriba 30 píxeles, a la derecha 20 píxeles, abajo 40 píxeles, y a la izquierda 100 píxeles. Entonces vamos a tener este cambio. Aquí lo pueden observar, ¿no? Entonces justamente trabaja así el padding. El margin trabaja con esto, con esta misma lógica. Me refiero en esta la parte del valor, ¿no? Porque ya en la parte de lo que sirve es un poco distinto. Yo lo voy a utilizar en la caja. El margin, a diferencia del padding, el padding te hace un margen interno, mientras que el margin te hace un margen externo. Miren, yo voy a poner aquí 40 píxeles y van a ver que la caja se está alejando. Es decir, de afuera del contenido de la caja, en este caso, le estoy diciendo metete, porque le estoy diciendo que lo de afuera tenga esas propiedades, ¿no? Miren, le vamos a dar a inspeccionar, y justamente mi div, aquí está. Justamente eso amarillo es lo que me está generando el padding. Lo vamos a quitar el margin y ahí está. Es justamente eso lo que nos está ayudando, el margen. Entonces igual podemos trabajar con esa misma lógica, ¿no? Acá le voy a
le estoy diciendo que en todo lado tenga 40 píxeles, pero yo le puedo decir arriba y abajo 40 píxeles, a los costados que sea 10 píxeles, y vamos a ver, ahí está. Ahora yo puedo ser más específico, arriba 40 píxeles, a la derecha 10 píxeles, abajo 5 píxeles y a la izquierda 300 píxeles. Entonces vamos a ver qué sucede, acá lo tenemos. Y perfecto, entonces justamente vamos a trabajar con eso ahora. ¿Por qué les explico esta parte? Porque pueden ver que es un tema importante, ¿no? Y que se puede hacer muchas cosas, pero ya para finalizar, les comentaba anteriormente que tenemos un selector que es para todo, ¿no? ¿Qué es esto? Y justamente lo más recomendable por buenas prácticas es poner aquí algunas propiedades que nos van a permitir que nuestras cajas y otros elementos ya no tengan ese padding que venía por defecto. Porque por defecto vienen ya algunos con ese margin padding y eso como que modifica un poco el texto, como este es el caso. Miren, esta caja ya tiene márgenes. Entonces yo lo que puedo hacer acá es decirle que el margen sea 0 píxeles o 0 directamente y el padding sea directamente 0. Entonces vamos a poner padding no left, sino así como tal 0, no o 0, vamos a poner aquí un enter. Y miren, ahora mi caja y cualquier elemento que yo vaya a usar va a ocupar lo que yo necesito. Entonces esta es una propiedad bastante interesante. Y pueden ver, entonces pueden ver que acá, miren, ya no está teniendo esos espacios que venía. Entonces justamente habrán notado que al principio mi imagen tenía ese defecto, ¿no? Arriba tenía esos espacios y todo eso, entonces justamente con eso se arregla. Ahora, otra propiedad que siempre se coloca al principio, que es muy recomendable colocar, es no border. No sé por qué aquí estoy colocando border. Es colocar la parte de box sizing y acá colocar lo que sería border box. Esta parte a simple vista no parece que está afectando, pero a la larga va a tener mucha importancia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros usamos margins y paddings, pareciera que los elementos se agrandan, podríamos decirlo así, ¿no? Como ustedes han visto, se estaban modificando sus posiciones. Entonces, con el border box, lo que nosotros estamos haciendo es que, sumados ya ese padding y margin, ocupen ese tamaño que le estamos dando. Entonces, esta propiedad lo vamos a poner en práctica. Miren, yo acá, en mi width, en mi caja, le voy a poner también una altura, digamos, de 100 píxeles. Y voy a comentar esto por el momento del box sizing. Y bueno, estamos haciendo lo normal, ¿no? Le estamos dando aquí un tamaño, pero ¿qué es lo que pasaría si yo en este caso le coloco un padding? Miren, vamos a poner un padding de 10 píxeles. Y miren, si lo notaron, le voy a poner por ejemplo 100. Se está agrandando. Entonces, lo que está sucediendo acá es que le estamos diciendo que nuestra caja tenga un height. Pero a ver, al ponerle el padding, estamos haciendo que se esté agrandando. Y eso es perjudicial porque nosotros, al trabajar con lo que es las páginas web, la parte responsiva, todo eso, nunca vamos a tener el tamaño exacto de nuestras cajas en este caso. Y eso es perjudicial porque tendríamos que hacer la suma de estos dos, ¿no? Y no es lo que no queremos. Entonces, para eso está el box sizing. Yo lo voy a poner acá, lo vamos a comentar y miren. Entonces podemos observar que la caja reduce, ¿verdad? Porque yo sí corto esto, miren, se agranda. Si pongo, vuelve a su tamaño normal. ¿Qué es lo que le estamos diciendo? Que queremos que, aunque tenga un padding que esté modificando su tamaño, gracias al border box estamos haciendo que sumados vayan a tener justamente ese tamaño que sería el 100 píxeles. Es lo que estamos haciendo con el border box para que no salgamos afectados. Entonces pueden notar que hay una diferencia, ¿no? Porque yo si corto esto, miren, se agranda. Y si pongo esto, se achica. Y no es que en realidad se achique, sino lo que le estamos diciendo es de que justamente el tamaño que le estamos pidiendo vaya ya sumado con lo que es el padding. Y bueno, también otras propiedades que puede hacer que se agranden son los borders, un ejemplo. Entonces justamente con el border box nosotros vamos a hacer que ya como hará el CSS internamente, pero él lo que tiene que entregarnos es que su tamaño total sea este, y ya sumando lo que es paddings y todo eso va a llegar a tener la altura como tal, porque si no tenemos el border box, pues bueno, el padding va a estar modificando su altura en este caso y también el ancho. Y bueno, ya con eso terminaríamos de haber visto las propiedades más importantes. Ojo, hay más propiedades, ¿no?
Falta por ejemplo lo que es el cursor pointer, que justamente cuando uno se acerca a una caja, aprovechando que estamos acá lo vamos a poner, vamos a decir cursor pointer, y mire, me acerco y me pone el cursor de este estilo. Y bueno, ya como les iba diciendo, existen más propiedades que no hemos visto en profundidad, otros temas también como lo son la parte de las transiciones, la parte de las transformaciones, animaciones, pero esas son cosas que ya más específicas que lo van a necesitar para ciertas cosas, pero lo que hemos visto hoy en día es lo que van a utilizar casi siempre en sus proyectos, que lo van a tener sí o sí. Entonces bueno, yo ya aquí ya me despido y ya nos veremos pronto en otros videos.